oh, and trouble. I was living my lifetime in vain. Amén. Que el Señor nos bendiga. Palabra de Dios se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, título: Siendo rico, se hizo pobre. Bendito sea Dios. Daremos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Padre, damos gracias en esta hora por tu eterno amor y grande misericordia. Pon palabra en mi boca, en mis labios, palabra de edificación, palabra con sazón del cielo, con la unción de tu Santo Espíritu. Señor eterno, bendiga mi vida, como también de cada uno de mis hermanos, amigos y todos los que forman parte, Dios mío, de nuestra audiencia, puedan escuchar este mensaje y pueda ser grabado en sus corazones. Bendiga desde ya, abra nuestro entendimiento para que podamos en esta hora recibir tu palabra, ponerla por obra. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bendito sea Dios. Pablo nos muestra una de las formas en la que la gracia se hace manifiesta. El dar no es tan solo un mandamiento, es más bien la expresión de lo que hay de Dios en nuestro interior. Entre más amor, más entrega, devoción para con Dios, mayor es nuestro nivel de dar. La gracia no solo nos salva, también nos permite crecer y madurar en la vida espiritual. Aquí vemos la historia, ¿verdad?, que nos recuerda Pablo, ya siendo el apóstol, gloria a Dios para siempre, y nos dice que esa gracia que derramó Dios a través de su Hijo, gloria a Dios para siempre, lo hizo con ese único y claro objetivo de dar salvación a todos los hombres. Gloria a Dios para siempre. Y de esa manera entonces vemos como Cristo el Señor, el unigénito de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por amor a vosotros, a usted, a mí, se hizo pobre. Y ahí declara, hace una coma: se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué testimonio de vida para la iglesia, gloria a Dios para siempre, es este, que nos impulsa, que nos mueve, que nos motiva. Es un aliciente poderoso para reconocer con mucha humildad, tener una vida delante de Dios en alabanza, en adoración, porque Él, teniendo todo, Él siendo el Dios de la gloria, se hace pobre por usted y por mí. Recordemos que la palabra nos enseña que en Él no hubo pecado, en Jesucristo no hubo pecado. Si hay alguien que hizo la voluntad de Dios y que no falló y que cumplió en todos los ámbitos por cuanto Dios el Padre le había pedido, le había encomendado, todo lo que le había solicitado, Él lo cumplió. Se guardó, se cuidó, no pecó por aquellos hombres que inclusive le
le siguieron, le persiguieron, lo mataron. Él siempre, en todo momento, oraba a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hubo pecado en sus labios, no hubo pecado en su corazón, en su mente. Aún él tomando forma de hombre, forma de siervo, no escatimando, gloria a Dios para siempre, vino a la tierra, dejó la diestra del Padre para venir a la tierra, hacerse pobre, literalmente pobre, porque la forma como fue tratado, la manera como fue humillado, literalmente podemos decir que vino a hacerse pobre. Isaías capítulo 53 nos declara, ¿verdad?, esta triste escena donde el Señor es crucificado y los dolores que el Cristo de la gloria padece por usted y por mí. Por amor a vosotros, Él se hizo pobre para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Bendito sea Dios. Un poco de Cristo es suficiente para mí. Un poco de Cristo, un poco de la sangre de Cristo es suficiente para mí, para que Él haga de mí grandes cosas. Mi alma bendice al Dios de la gloria. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este que tuvo este sentir, gloria a Dios para siempre, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, se aferró a esa verdad. Él era Dios, el Hijo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Mi alma alaba la gloria de Dios. Me gustan las palabras que ocupa Juan cuando nos dice en el capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Gloria a Dios para siempre. Y nos habla más adelante y nos dice: no era en la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Aquí habla Juan el Bautista. Él no era el grande, él no se predicaba a sí mismo, él predicaba de uno mayor. Bendito sea Cristo para siempre. Y él mismo con sus palabras nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios para siempre. Vimos su gloria. El Verbo que era con Dios y el Verbo que era Dios, Jesucristo el Señor, que ya estaba allí en el principio junto al Padre, creando todas las cosas por el poder de la palabra. Bendito sea Dios para siempre. Siendo rico, Él se hace pobre. Vimos su gloria, se despojó, gloria a Dios para siempre, de su riqueza. Siendo el Hijo de Dios, toma forma de hombre, viene a la tierra y sufre de esa manera tan grande. Bendito sea Dios. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Claro que hemos visto su gloria. Si miramos hacia atrás y vemos lo que Dios ha hecho con nosotros, podemos glorificarle, podemos, gloria a Dios para siempre, levantar nuestros brazos y decir gloria a Dios, decir un aleluya, gracias Señor, porque Él ha hecho con nosotros misericordia. Hoy podemos decir cuán grandes cosas ha hecho Jehová con esto, cuán grandes cosas hizo Cristo conmigo. Mi alma bendice a Dios.
Gloria a Dios para siempre. En la época del Nuevo Testamento, un siervo era un esclavo que llevaba una vida extremadamente sencilla, llena de privaciones, marcada por el trabajo y el servicio. Jesucristo fue el siervo perfecto, pues Él mismo dijo con sus palabras, por sus labios: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 20, versículo 28. Esta fue la actitud fundamental del Señor Jesucristo. Estaba dispuesto a renunciar a su propia voluntad y someterla a la de su Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 9, describe esta actitud citando un verso del Salmos 40. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús manifestó esta disposición cuando oró en Getsemaní justo antes de la crucifixión. Él oró al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42 nos declara esa frase del Señor estando allí en la cruz: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vivió como siervo, sirviendo a los hombres de todas las capas sociales, sin excepción de personas. Sirvió a los ricos como a los pobres, a los prestigiosos y a los marginados. Bendito sea Dios para siempre. Llamó amigo a sus traidores. Gloria a Dios para siempre. Hizo el trabajo de un esclavo del rango más bajo. Lavó los pies, gloria a Dios para siempre, de los discípulos, demostrando y dejando esa enorme enseñanza que es mucho mejor servir. Bendito sea Dios que ser servido. Por eso Él lo declaró con sus propios labios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Gloria a Dios para siempre. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, como humano, Jesús renunció a su omnipotencia, a su omnisciencia y a su omnipresencia. Se hizo hombre y por lo tanto se cansaba, como nos dice Juan 4:6, sentía hambre, como nos dice Lucas capítulo 4, versículo 2. Tenía sed, Juan 19:28, lloraba, como Lucas 19:41 también nos relata. De esta manera se humilló a sí mismo, dejando de lado todo lugar preferencial. Antes bien su sentir era el de tomar el lugar que le correspondía a los pecadores, el lugar de humillación al lado de los débiles, miserables, privados de derechos, endemoniados y marcados por enfermedades. El lugar cerca de los expulsados y menospreciados. Este proceder de Cristo al ocupar el lugar de humillación es también nuestra actitud. Luego Filipenses 2:8 nos expresa: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente. No necesitaba hacerlo, pero Él era la obediencia en persona, la obediencia hasta la muerte. Jesús recorrió su camino en obediencia y cumplió con diligencia la misión que se le asignó. Aunque sabía muy bien lo que le esperaba, en su obediencia no se dejó mover de la meta, siempre haciendo la voluntad del Padre. El miedo más grande del hombre es el miedo a la muerte. Jesús lo tuvo que sufrir. Tuvo que pasar por un gran temor. La Biblia nos relata que cuando nuestro Señor estaba en el huerto de Getsemaní, estaba en agonía y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús sufrió 1000 muertes por ti y por mí. Fue por nosotros al Gólgota y padeció una muerte espantadora. Soportó terrible angustia. Fue torturado, cargó con todo el pecado de este mundo y fue desamparado por su Padre. Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Sintió la lejanía del Padre, siempre había estado con Él. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios.
Somos obedientes en el camino que Dios nos ha preparado y en las circunstancias las cuales nos has puesto. No necesitamos hacer grandes hazañas. No necesitamos cambiar el mundo, pero sí debemos ser obedientes en el lugar en que el Cristo nos ha puesto. Con toda nuestra debilidad humana podemos ser una luz parecida a la de una pequeña vela, una pequeña lámpara, pero aunque sea tan solo una velita de escasa iluminación, cuanto más oscuro es el lugar, tanto más brilla su luz. El Señor Jesús fue obediente al recorrer su camino. Ahora se nos exhorta a nosotros a recorrer el camino de la obediencia, demostrando el mismo sentir de Cristo. Su personalidad, su mentalidad, su manera de actuar y de pensar deben determinar nuestra vida. Debemos estar dispuestos a ser humillados, a servir y a renunciar a nuestros propios derechos y nuestra propia comodidad. Este sentir debería ser nuestra actitud básica en el trato con los demás, caracterizando nuestro servicio y nuestra vida. Bendito sea Dios para siempre. Todo el camino de nuestra redención está signado por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del sí de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. El Salvador nació en un pesebre entre animales, como lo hacían los hijos de los más pobres. Fue presentado en el templo junto con 2 pichones, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero. Creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el sustento. Cuando comenzó a anunciar el reino, lo seguían multitudes de poseídos, y así manifestó lo que él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, a los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza. Les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón. Felices vosotros, los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Lucas capítulo 6, versículo 20 nos dice aquello. Con ellos se identificó: tuve hambre y me disteis de comer. Y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave al cielo. Gloria a Dios. Posteriormente, los primeros cristianos, tras haberse encontrado con el Señor resucitado y haber recibido el Espíritu Santo, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Estas palabras muestran claramente la profunda preocupación de los primeros cristianos para las diferentes necesidades. El evangelista Lucas describe sin retórica la comunión de bienes en la primera comunidad. Cristo se hizo pobre para que fuésemos ricos. Este es uno de los pasajes más utilizados para manipular en los movimientos emergentes, donde le quieren hacer creer a las personas que la pobreza es una maldición, que la riqueza es sinónimo de que Dios está con ellos, y peor aún, que Jesús se hizo literalmente pobre para que ellos sean ricos en esta vida. Bendito sea Dios. Mentira del diablo que ocupan estos pseudos pastores, pseudos apóstoles que predican de estas doctrinas falsas. Bendito sea Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Será que son los hijos de Dios los que tienen las mayores riquezas? ¿Será que el propósito de Jesús fue morir en la cruz para que tengamos una vida placentera y sin problemas económicos? Este pasaje, usado por muchos movimientos como doctrina, se encuentra en la segunda carta que reciben los cristianos ubicados en Corinto, donde Pablo principalmente expone defensa de quienes atacaban su credibilidad como apóstol de Cristo. Pablo se vio obligado a reivindicar su propio apostolado con el fin de recuperar un espacio de ministerio entre los corintios. En este proceso desenmascara a sus adversarios como obreros fraudulentos y falsos apóstoles. Bendito sea Dios. Aparte de contener algunos temas teológicos, se aprecia un proyecto de recaudación o colecta especial. Este significativo esfuerzo de Pablo demostraba solidaridad con los santos pobres en Jerusalén.
no era que estos cristianos estaban bajo maldición, sino que dada la persecución de la iglesia ubicada en Jerusalén, la misma quedó debilitada, enfrentando altos niveles de pobreza y hambre. Entiéndase que no leerán todas las epístolas a Pablo, a Pedro, a Juan o a cualquier otro autor haciendo este tipo de recolectas, ofrendas. Esto se tiene que entender como una situación particular de la época en Jerusalén, ciudad donde se comenzó a predicar el evangelio y en la que el mismo Pablo, antes de conocer a Cristo, asolaba y encarcelaba a los cristianos. Bendito sea Dios para siempre. Cristo se hizo pobre, siendo Él rico, por amor a vosotros, para que a través de su pobreza fuésemos, usted y yo, enriquecidos. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios para siempre. Por tanto, como lo dice ahí la segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículos 7 y 8, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Bendito sea Dios para siempre. Esta es la gracia que tiene que abundar. No es una gracia que nos habla de riqueza, es una gracia que nos habla de amor. Bendito sea Dios para siempre. Es una gracia que nos habla de perdón, es una gracia que nos habla de esperanza. Bendito sea Cristo. Un poco de Cristo es suficiente para hacer un gran cambio en mi vida. Un poco de Cristo, la pobreza de Cristo es suficiente para mí, para que yo pueda ser un gran varón de Dios, un hombre cambiado, un hombre renovado, para la gloria de nuestro Dios. Santos en nombre de Cristo, porque ya conocéis. Esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo enseña un modelo, el mejor ejemplo, un patrón, donde da una lección de lo que es dar por gracia, haciéndole ver a los corintios que ellos estaban en una posición de ayudar a los creyentes más necesitados. Por amor se hizo pobre. La expresión se hizo pobre viene del griego toyeu, que significa ser mendigo, quedar indigente, y en sentido figurado, hacerse pobre. Es en este contexto que Pablo explica cómo Cristo se humilló, se despojó de sí mismo, teniendo todo poder, autoridad, soberanía, gloria, honor y majestad. Dejó su lugar propio con Dios y en obediencia al Padre tomó forma humana, muriendo en aquella cruz de una forma terrible para ocupar el lugar que usted y yo merecíamos. Bendito sea Dios para siempre. Siendo rico, donde se usa el verbo plotueo, con el significado ser rico o enriquecerse, sigue la misma línea, se usa metafóricamente para expresar la eternidad y gloria de Cristo. De que Él se haya hecho pobre siendo rico, y que a través de su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos, no quiere decir que esa riqueza es material. No es una riqueza económica, es una riqueza que nos habla de eternidad, la gloria de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Las riquezas que aquí enseña Pablo no tienen que ver con autos, con aviones, con casas, con mansiones, con posesiones, con joyas o con dinero. Habla de riqueza espiritual, dones, bendiciones, de salvación, de esperanza. Habla de ser ricos con la salvación, el perdón, el gozo, la paz, la gloria, el honor y la majestad. Se refiere a ser coherederos con Cristo. Bendito sea Dios, tal como lo habla el mismo Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea Dios para siempre. 1 Corintios capítulo 1 versículo 4 al 9. Gracia y paz a vosotros, dice Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las
cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios para siempre. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra, en toda ciencia. Bendito sea Cristo. Por eso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Bendito el Dios de toda gloria y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese que siendo rico se hizo pobre, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por eso Lucas, allí en el capítulo 12, versículo 21, nos dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gloria a Dios para siempre. Yo conozco tus obras. Está el apóstol Juan allí en Patmos. Gloria a Dios para siempre, exiliado por la causa de Cristo. Y en aquella visión, en aquella linda y poderosa experiencia que él vive con el ángel del Señor, nos puede regalar, ¿verdad?, estas palabras: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Gloria a Dios para siempre. Que aunque tú seas pobre, aunque yo sea pobre, quizás materialmente, pero delante de Dios somos ricos, porque hemos sido enriquecidos por Él. Gloria a Dios para siempre. Y no precisamente cosas materiales, aunque Él tiene cuidado de vosotros y aunque Él es proveedor de sus hijos. Bendito sea Dios para siempre. Esta riqueza que nos habla esta parte de la Biblia nos habla de aquello venidero, aquello que es eterno, la gloria que será postrera. Bendito sea Dios para siempre. Él se hizo pobre siendo rico para enriquecernos. ¿Nos enriqueció de qué? De gozo. Nos enriqueció de salud. Nos enriqueció con salvación y vida eterna. Nos enriqueció con su poder. Nos enriqueció con su perdón, con su amor. Hemos sido enriquecidos. Y gracias a aquella riqueza espiritual, aquello que nos ha dado Dios, hoy podemos transitar por este camino de rectitud que Dios trazó para nosotros. Y hoy día a ese enriquecimiento nosotros podemos hacerle frente al enemigo. Gloria a Dios para siempre, porque hemos entendido que lo que Dios nos ha dado es poderoso. Tan poderoso ha sido que nos ha cambiado, que nos ha transformado, que nos ha hecho nuevas criaturas. Bendito sea Dios. Esta gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios para siempre. Hemos sido enriquecidos para que, gloria a Dios para siempre, fuéramos fortalecidos, gloria a Dios, y pudiéramos entonces llevar una vida apartada, consagrada para con Dios. Por eso Tito capítulo 2 versículo 11 al 14, una vez que nos dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, nos agrega esto y nos dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Nos redimió con su sangre. Se dio a sí mismo por usted, por mí, por todo el mundo, para redimirnos de toda esta iniquidad y purificarnos, consagrarnos, salvarnos, perdonarnos, amarnos. Hemos sido enriquecidos por Cristo. Él se hizo pobre, siendo rico. Bendito sea Cristo para siempre. Todo lo que Él tuvo que sufrir para usted y por mí. Isaías capítulo 53 nos habla, ¿verdad? Nos relata lo que padeció el Cristo, cuando nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bendito sea Cristo para siempre. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea Cristo para siempre. Esto fue el padecimiento de Jesús, quien fue a la cruz, no siendo culpable de absolutamente nada. Él vino, preparó este camino, nos habló de este camino, nos habló de este evangelio, se presentó como el yo soy el camino, la verdad y la vida, se presentó como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores, se presentó como el Salvador. Las profecías de Miqueas, de Isaías nos hablan de esto, que nacería de una virgen, que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros, que su nombre sería Jesús, porque salvaría al pueblo de sus pecados. Bendito sea Cristo. Él llevó cada una de nuestros pecados, rebeliones, transgresiones. Él pagó. Dios le hizo pecado. Dios cargó el pecado suyo y mío, de todo el mundo en Él. Pero era la manera que Dios había estipulado. No había otra forma. Bendito sea Dios para siempre, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Bendito sea Dios para siempre. Esta es la gracia del Señor que se derramó para usted y para mí. Hoy día somos beneficiados de aquello, somos privilegiados de haber sido enriquecidos por la sangre de Cristo, por amor de vosotros, por amor a usted, por amor a mí, aun siendo pecadores, dice la palabra. Él murió por nosotros, porque ya conocéis, esta es la gracia de nuestro Señor. Se hizo pobre siendo el rico. Bendito sea Dios para siempre. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Mi alma glorifica su nombre. Siendo rico se hizo pobre. ¿Cómo no va a impactar mi alma? No va a impactar el corazón, cuando Él, teniéndolo todo, Él siendo el Dios de la gloria, bendito sea Dios para siempre, deja aquel lugar celestial para venir a la tierra, toma forma de hombre. Bendito sea Dios para siempre. Tuvo este sentir, gloria a Dios, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso es que Dios le exaltó hasta lo sumo. Bendito sea Dios para siempre. Era la única manera de poder redimirnos, de poder salvarnos de los pecados y perdonarnos. Él era el único aprobado, era sin mancha y ni arruga, el Cordero perfecto.
Cristo. Así lo dijo Juan. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Hablaba de este, preparó aquel camino. Y no es que él era el camino, él hablaba de un camino aún mejor, aún más poderoso. Bendito sea Dios para siempre. Él se hizo pobre siendo rico. Entienda esto, se hizo pobre siendo rico. Él no tenía que haber llegado a la cruz. Estaba yo allí o usted allí. Pero dice la palabra que Él llegó allí. Y si pudiéramos preguntarnos, ¿qué fue lo que permitió que Cristo se mantuviera fuerte y valiente allí en la cruz? Fue su amor. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Bendito es su amor, bendita es la gracia de Dios que se manifestó para usted, para mí. Él vino a hacerse pobre. Lo acaba de escuchar ahí en Isaías 53, afligido, abatido. Bendito sea Dios, se entregó, no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero, ahí fue crucificado. Bendito sea Dios para siempre. Pero gloria a Dios, que de acuerdo a las palabra de Dios, conforme a la Escritura, como nos dice 1 Corintios 15, Pablo ahí nos dice, conforme a la Escritura, Él al tercer día resucitó. Por eso doy gloria, honra y en esta hora alabanza a Dios, porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de suprema alabanza. Yo reconozco que sin Él yo nada puedo hacer. Y recibo, gloria a Dios para siempre. Recibo lo que hizo Él por mí. Y por eso amo y hay gratitud en mi corazón. Porque Él se hizo pobre, siendo el Rey de Reyes. Gloria a Dios para siempre. Vino a hacerse pobre porque le amó a usted. Me amó a mí. Y por su pobreza fueseis cada uno de nosotros enriquecidos. No nos dio dinero, no nos dio posesiones, no nos dio oro ni plata, pero sabe, nos dio algo más grande, nos dio el gozo, nos dio la alegría, nos dio la vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Bendito sea Dios para siempre. Por eso es que hemos sido enriquecidos con vida cuando estábamos muertos. Enriquecidos con gozo cuando teníamos desesperanza, cuando estábamos tristes y afligidos. Él vino a darnos paz, alegría, contentamiento, calma, gozo, júbilo. Provocó en nosotros, gloria a Dios para siempre, aquello tan lindo que es la alabanza, el poder alabar a Dios genuinamente, dándole gracias eternamente por lo que Él ha hecho con nosotros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que Dios bendiga su palabra. Damos a nuestro Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.